La palabra de Dios hoy va a ser leída en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Recuerde que es un libro, por lo tanto es segundo, no segunda de Crónicas, sino segundo libro de Crónicas. En el capítulo 26, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Le voy a ubicar rápidamente para que sepa que el libro de Crónicas nos cuenta la secuencia y la historia de varios reyes de Israel. Si usted no lo sabía, quizás hoy se va a enterar. El reino de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Cada uno de esos reinos, antes y después de dividirse, tuvo varios reyes que uno sucedía al otro. Algunos reyes duraron muy poco tiempo y otros duraron más tiempo en el poder. Hoy vamos a hablar de un rey, quizás uno de los que estuvo más tiempo, el rey Usías. Y está en el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. El libro de Crónicas es uno solo originalmente, pero cuando se redactó y se tradujo la palabra de Dios, los traductores vieron que el rollo era muy largo y por eso hay un primer libro de Crónicas y un segundo libro de Crónicas, pero originalmente es un solo libro el que fue escrito. Y el capítulo 26 es todo el pasaje sobre el que vamos a predicar en esta tarde. El sermón de hoy se titula Dios ya no te necesito. Dios ya no te necesito. Qué declaración tan fuerte. ¿Existirá realmente alguien que pueda decirla? Bueno, yo creo que si hay gente que dice yo no creo en Dios, la Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Pues yo creo que también es factible que alguien que ha creído en Dios, en algún momento, por diversas excusas o razones, pudiera decir, Dios, ya no te necesito. Vamos a leer el pasaje que está en 2 de Crónicas, capítulo 26, donde dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Así en la Céfela como en las vegas, viñas y labranzas. Así en los montes como en los llanos fértiles,
porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y aquí viene el punto interesante. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó de la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Qué historia tan impactante. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, estamos delante de tu gloriosa palabra, que nos muestra un evento en la vida de Israel, en la vida de este hombre llamado Uzías, que comenzó bien y terminó mal. Señor, hoy queremos aprender de él. Queremos aprender las lecciones que tú nos quieras dar a través de tu palabra, para que nosotros podamos siempre permanecer fieles a ti. Háblanos por medio de tu palabra, y que nosotros podamos proponer en nuestro corazón que tú seas siempre nuestro Dios, nuestro Señor, y ocupes siempre el primer lugar de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Uzías vivió unos 200 o 220 años después de David. Entre David y Uzías aproximadamente hay unos 10 reyes. A Uzías le tocó reemplazar a su padre. Uzías vivió hasta los 16 años como un adolescente. No sospechaba lo que Dios tenía preparado para él. Y Dios le llama, el pueblo lo toma y lo coloca como el sucesor de su padre. Y comienza a los 16 años la tarea inmensa de dirigir la nación del Señor. Durante el
el reinado de Usías sucedieron cosas positivas para Judá. Recuerden, ya existían dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Él estaba dirigiendo a Judá, el reino del sur. Durante este tiempo, el pueblo creció, el pueblo se fortaleció, sin sospechar todavía lo que les vendría algunos años después, cuando Babilonia oprimiría a Judá. La historia de Usías es consistente, se parece mucho a la de los otros reyes. Un rey que buscaba de Dios, pero en algún punto del camino se perdía y terminaba de una forma triste y dolorosa. Usías, como pocos reyes en los libros del Antiguo Testamento, recibió, y así lo señala la Biblia, la ayuda de parte de Dios. Si usted va un momento al versículo 5 del capítulo 26, usted encontrará una expresión maravillosa. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y producto de esa persistencia de búsqueda de Dios, en esos días en que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Pero a veces la bendición puede convertirse en ruina cuando el corazón deja de depender de Dios. La bendición puede convertirse en ruina cuando el corazón deja de depender de Dios. Conozco personas que han sido prosperadas en lo material, que de la noche a la mañana salieron de la pobreza, de la ruina, de las limitaciones económicas, y cuando ascendieron a las nubes, cuando ascendieron a la estabilidad, Dios empezó a ocupar menos espacio e importancia en su corazón. También doy gracias a Dios por hombres y mujeres que han aprovechado la bendición de Dios para utilizarla para la gloria del Señor, que no perdieron el norte, sino que por el contrario adoraron a Dios con lo que recibieron. Pero más allá de lo que hagamos o no con la bendición es cuánto persistimos en eso. Eso nos va a mostrar el sermón, porque pudiera llegar el punto en que alguien piense, como el título de este sermón: Dios, ya no te necesito. Vayamos un momento, una vez más al pasaje, y notemos que desde el versículo 1 hasta el versículo 5 se nos muestra un muchacho que tenía un corazón dependiente de Dios. Un joven de 16 años que hoy en día apenas se le permite manejar un vehículo si está acompañado de un adulto. Ahora a este joven se le da a manejar un reino a esa edad. Sin duda necesitaba asistencia, sin duda necesitaba ayuda. Dios evidentemente puso a su lado a alguien que lo ayudase. Es lo que podemos ver entre líneas en el versículo 5.
donde dice que este muchacho persistió en buscar a Dios, pero fue en los días de Zacarías, un hombre de Dios, entendido en visiones, que seguramente estuvo a su lado para ayudarle. El corazón de Uzías es un corazón que está dependiendo de Dios. Y hoy yo quiero recordarte un principio bíblico. El corazón del hombre es su brújula. El corazón del hombre es su guía, para lo bueno o para lo malo. Por eso hay tantas advertencias para que los hombres y en especial los jóvenes guarden su corazón. Por eso hay tantas indicaciones de la Biblia que nos dicen que del corazón mana la vida, pero también manan los pensamientos, también salen las maldades, los malos deseos, la codicia, el orgullo. El corazón, la Biblia lo describe también como engañoso. De allí la importancia de que cuidemos nuestro corazón delante del Señor. Para poder vivir con un corazón firme, tenemos que buscar a Dios. Y esa expresión, buscar a Dios, es la que resalta el versículo 5. Pero la pregunta es esta: pastor, en forma práctica, ¿qué es buscar a Dios? Porque mucha gente dice, tienes que buscar de Dios. Quiero buscar a Dios, pero ¿qué es buscar a Dios? Sin duda alguna, buscar a Dios comienza por querer vivir para su gloria. Si usted quiere buscar a Dios para su beneficio propio, comenzó mal. Uzías sabía a sus 16 años, posiblemente Zacarías así se lo mostró. Tu propósito al ser rey de esta nación es que Dios sea glorificado. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, el propósito de la vida no requiere de tantos libros ni de tanta terapia. El propósito de la vida, la razón por la que tú estás en esta tierra, es que Dios sea glorificado a través de ti. Y toda tu vida, si gira en torno a ese propósito, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Cualquier otra razón para vivir, cualquier otra cosa que guíe tu corazón, definitivamente estará por debajo de lo que Dios quiere hacer contigo. Buscar a Dios entonces significa ponerlo a Él en primer lugar. Ordenar tu agenda en función de Dios. Ordenar tus metas en función de Dios. Administrar tu tiempo, tu dinero y tu salud en función de Dios. Buscar a Dios es preguntarte, ¿cómo actuaría Cristo en mi lugar? Cada vez que tú analizas tus pensamientos, tus palabras, tu comportamiento en función de cómo lo haría Cristo, tú estás buscando de Dios. Sí, buscar de Dios es pararse en la mañana y orar. Eso está bien. Buscar de Dios es tomar la Biblia y hacer mi devocional leyendo y meditando en su palabra. ¡Gloria a Dios! Pero buscar de Dios es también ir de la teoría a la práctica. No podemos quedarnos en una relación religiosa. Necesitamos ejercer nuestra vida y nuestra búsqueda de Dios en el día a día. Uzías buscó a Dios y la palabra que antecede a buscar es
persistir. Persistir, insistir, ser constante. No fue algo emocional. No fue que un día se tropezó con un versículo y se le pararon los vellos de la piel. No. Persistió, decidió, tomó la decisión: voy a vivir para Dios, voy a buscar a Dios, voy a hacer a Dios el centro de mi vida. Y eso requiere determinación, decisión, persistir. El resultado es que Dios lo prosperó, porque tenía un corazón que dependía del Señor. Pero luego, a partir del versículo 6, vemos una serie de eventos que nos muestran con detalle los logros y éxitos de Uzías. Recordemos que gobernó en Judá por más de 50 años. En líneas generales, podemos ver a un Uzías que ganó terrenos, recuperó terrenos y ciudades para Judá. Restituyó ciudades, reconstruyó muros y torres, aseguró el espacio geográfico del reino. Un triunfo fundamental para un rey que quiere darle lo mejor a Dios. Pero además de eso, el versículo 8 nos muestra a los pueblos extranjeros reconociendo el reinado, el poder, la prosperidad de este rey, cuando dice: y los amonitas dieron presentes a Uzías, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Pregunto: ¿quién no quiere ser famoso? Si alguien dice: no, yo quiero ser un desconocido toda mi vida, yo realmente dudaría de su modestia. Todos queremos ser conocidos. Hace muchos años mi hijo Martín Daniel, que era muy, pero muy tremendo, en la primera iglesia bautista de Maracaibo, andaba haciendo de las suyas. Tenía 4 o 5 años. Yo era miembro de esa iglesia, maestro de escuela dominical, predicaba, no era el pastor ni nada por el estilo. Y una maestra lo cogió por el brazo, porque estaba terrible. Le dijo: mire, muchacho, quédese quieto. Y lo regañó fuerte. Y él le dijo: ¿vos sabéis quién soy yo? Yo soy hijo de Martín Portillo. Él creía que yo era, no sé, Billy Graham, será. Todos queremos ser reconocidos. Y yo te invito a que seas conocido, pero por cosas buenas, por cosas positivas. Que cuando vayas por los pasillos de tu empresa, de tu lugar de trabajo, la gente voltea a mirarte y a hablar de ti, porque eres alguien que da testimonio de que estás viviendo para Dios. Eso es prosperidad, eso es fama. Fama de la buena. Reconocimiento por vivir una vida recta delante de Dios. Uzías era reconocido por otros pueblos enemigos porque se había hecho altamente poderoso, pero porque Dios lo ayudaba, Dios lo dirigía.
Era la época en la cual él aún persistía en buscar de Dios. Pero no solamente fue un asunto de tierras, de torres, de muros, de puertas, sino que también se dedicó a levantar la economía del reino. Fue un hombre que hizo que la nación se volcara al campo, a la agricultura. Nosotros debemos ser prosperados en nuestros trabajos. Y el Señor nos va a prosperar en la medida que ofrendamos ese tiempo al Señor. Nos encomendamos en todo lo que hacemos al Señor. Y el fruto de las manos nuestras también lo usamos para glorificar al Señor. Sin duda alguna, el versículo 10 nos dice que Uzías sembró, promovió la siembra porque era amigo de la agricultura. No solamente se concentró en lo geográfico, en los terrenos, en las ciudades, también se dedicó a lo económico. También Dios lo prosperó en lo económico. También Dios bendijo la obra de sus manos. Hermano, hermana, amigo, amiga, pon tu profesión, pon tu negocio, pon tu labor diaria en las manos del Señor. Esa es la vía por la cual Él te está proveyendo. Si estás experimentando circunstancias difíciles en tu trabajo, persiste en buscar a Dios. Si estás enfrentando dificultades económicas, persiste en buscar a Dios. No permitas que la fragilidad de tu economía condicione tu relación con Dios. Porque el Señor va a proveerte todo lo que necesitas si persistes buscarlo. Él te dará una prosperidad evidente. Observe el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. ¿Usted quién cree que lo ayudó maravillosamente? Dios. Solamente Dios puede intervenir de forma maravillosa en nuestra vida. Cuando menos lo esperamos, cuando menos creemos que puede suceder, Dios abre la ventana de los cielos. En este caso, Uzías no solamente prosperó en lo geográfico, no solamente prosperó en lo material, no solamente prosperó en lo económico, sino que hasta Dios lo dirigió a fortalecer tecnológicamente, militarmente, estratégicamente a la nación. Incluso usa la palabra ingenieros. Todo lo que tú tengas en tu intelecto, Dios te lo ha dado. Toda la capacidad, todas las habilidades que tú tienes, ahora que eres creyente, Dios las utiliza para bendecir a otros. Tus capacidades técnicas, profesionales, tu talento, tus habilidades, Dios las puede usar para ti y para la bendición de otros. Pero tienes que reconocer que has sido ayudado poderosamente, milagrosamente, maravillosamente por Dios. Todo lo que tenemos, aún el latido de nuestro corazón, es obra de Dios.
tu corazón sigue latiendo porque Dios no ha querido bajar el switch. Y si Dios no ha bajado el switch de tu corazón ni del mío, es porque Él quiere que persistamos en buscarlo cada día. Pero qué cosa tan triste. Hasta el versículo 15, todo va hacia arriba. Todo va de maravilla. Este hombre buscando de Dios y Dios prosperándolo. Quiero dejar claro algo. Jamás Uzías dijo, Dios, ya no te necesito. No encuentro eso ni en este texto ni en ninguna parte de la Biblia. Literalmente eso no está. Pero a veces nuestras actitudes hablan más que las palabras. Esta mañana tuve que avisarle al equipo de inglés, los hermanos que están con el estudio bíblico en inglés, que tenían que venir temprano a acomodar las mesas en una configuración que ellos les están dando, porque la actividad anterior dejó las mesas en otra posición. Y después de darle la explicación, igual les pasé una foto de cómo estaban para que ellos captaran la idea. Y Ron me dijo, una imagen habla más que 1000 palabras. Lo que quiero decir es que dificulto que aquí alguien o por internet haya alguien que diga o se atreva a decir, Dios, ya no te necesito. Pero sí creo, incluyéndome, que hemos actuado muchas veces, estamos actuando muchas veces, posiblemente en el futuro actuemos muchas veces, y es exactamente como si dijéramos, Dios, de aquí en adelante me encargo yo. De aquí en adelante no necesito dedicarte tanto tiempo. De aquí en adelante yo puedo hacerlo solo. Y eso es lo mismo que decir, Dios, ya no te necesito. Y eso es lo que nos muestra el versículo 16 de este pasaje. Un hombre que ha estado gobernando por más de 50 años, desde joven, que ha visto las maravillas de Dios en su vida. Sin embargo, el verso 16 dice, mas cuando ya era fuerte, cuando se sintió seguro, cuando pensó que ya lo tenía todo, su corazón, ¿se acuerdan del corazón? Lo engañoso del corazón, que el corazón domina para bien y para mal, que él puso su corazón persistentemente inclinado hacia Dios por más de 50 años, pero en algún punto del camino inclinó su corazón en contra de Dios. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. La soberbia, la altivez, la autosuficiencia no llega haciendo ruido, no llega anunciándose, va entrando poco a poco en el corazón. Por más de 50 años Uzías vivió buscando del Señor, pero algo empezó a disminuir en esa persistencia. Algún descuido, algún aburrimiento empezó a trabajar en sí.
empezó a mirar lo que había logrado y dijo: soy un buen rey, soy un buen guerrero, he fortalecido mis ejércitos, he hecho producir al campo, he equipado a mi nación con las mejores herramientas y las mejores armas. ¿Qué me falta? Meterme a sacerdote. Me falta no solamente ser rey, sino también recibir la gloria, la honra. Quiero disfrutar de algo que no me pertenece, pero lo quiero. Y lo que casi siempre inclina tu corazón al mal es querer cosas que son prohibidas. ¿Por qué Satanás, siendo un ángel de luz, cayó? Porque deseó ser como Dios. Lo tenía todo. El ángel más hermoso de la creación, pero no le bastó. Quería más. Y me imagino que los ángeles que le acompañaron y cayeron con él oyeron el susurro del pecado diciendo: queremos tener eso también. Mi querido hermano y hermana, el pecado no entra ruidosamente, entra sutilmente, sin hacer ruido, como ladrón en la noche. ¿Cómo trabajó Satanás en el corazón de Eva y en el de Adán? Lo tenían todo, pero él les dijo: coman de este fruto, porque el día que lo hagan serán como Dios. Y pesó más la palabra del diablo que la de Dios, que les había dicho: ciertamente morirán. Dígame usted si eso no es decir: Dios, ya no te necesito. ¿Cuál es tu fruto de tentación? No lo sé. ¿Cómo te está atrayendo el diablo? No lo sé. Pero estoy convencido, porque la Biblia lo dice, que Él es el acusador, Él es el engañador, Él es el tentador. Y a todos nosotros nos está rodeando, nos está zarandeando para hacernos caer. Y creo que Uzías finalmente cedió y su corazón se inclinó para buscar algo que no le correspondía. Allí fue su ruina, allí fue su desgracia. Definitivamente fue el punto de quiebre. Y ahora vemos esto en el versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías. En otras palabras, cuando vieron entrar al rey al templo con un incenciario, dijeron: hey, ¿qué va a hacer ese ahí? Y fueron detrás de él. Y entró el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y es que se necesitaba que fueran valientes para lo que iba a pasar después. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Pero observe cómo termina este versículo: sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios.
Si no has escuchado nada del sermón hasta ahora, no hay problema, pero escucha esto. El problema no está en pecar. El problema no está solamente en no buscar de Dios o dejar de buscar a Dios. El problema no es solamente deslizarse hacia algo que está ofendiendo a Dios, porque yo he pasado por eso. Yo he tenido épocas de mi vida en las que yo me he deslizado para deshonrar a Dios, para fallarle a Dios. Y aquí nadie podría levantar la mano y decir: yo nunca he tenido eso en mi vida. Todos estamos, hemos estado o estaremos en esa situación. El problema es que cuando somos confrontados con el pecado, podemos tener dos actitudes, dos respuestas distintas. Reconocer que hemos sido descubiertos. Reconocer que nuestro pecado ha salido a la luz. Reconocer que ya no es algo entre Dios y yo. Arrepentirme, pedir perdón. Clamar a Dios por su misericordia. No importa las consecuencias de mi pecado, pero pedir perdón. Decirle: Dios, me equivoqué, fallé. Quiero renovar mi compromiso contigo. Quiero volver a buscarte persistentemente. Esa es una opción. La otra opción es lo que le pasó a Uzías. Le dieron oportunidad de salir del templo. Ya había metido la pata, pero la podía meter más. Ya había hecho daño, pero todavía se podía hundir más. Y lamentablemente dijo: Dios, ya no te necesito. Cuando digo dijo, no lo expresó. Su actitud fue esa. Dice la Biblia que con el incenciario en la mano se llenó de ira en contra de los sacerdotes. Y la respuesta de Dios fue inmediata. Su frente se llenó de lepra. Y al verlo lleno de lepra, fue la señal clara de que él se había alejado más allá del punto de retorno. Si quizás él hubiese escuchado la voz de los sacerdotes, si quizás él hubiese ya escuchado el llamado a arrepentirse, a salir del templo, a abandonar su actitud altiva, si quizás hubiese reconocido su maldad y se hubiese humillado, se hubiese cumplido en él lo que dice la Biblia: el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. La Biblia también nos dice claramente: si confesamos nuestros pecados, Dios, y nos apartamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero hay gente que dice: Dios, ya no te necesito. Fue una transgresión deliberada. Y el versículo 19 en adelante nos muestra que esta caída fue irreversible. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Miren, ¿saben qué es lo triste de esta desgracia? Que la consecuencia, el resultado del pecado,
de Uzía sucedió allí, cerca del altar. Y esto te debe recordar algo, me debe recordar algo. Si estoy en pecado, venir a la iglesia no es lo único que debo hacer. Si estoy viviendo doble vida, venir a la iglesia, cantar, oír el sermón, irme a casa, no debe ser suficiente para mí. No es cuestión de estar físicamente cerca del altar, es donde está tu corazón. Es donde está tu corazón. Sí, ven a la iglesia. Sí, busca del Señor. Sí, disfruta de la comunión entre los hermanos. Como el carbón que se está apagando, al acercarte a la llama, volverás a echar candela. Pero Dios quiere, sobre todas las cosas, tu corazón. Y el versículo 20 dice: y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. El hombre que construyó muros, el hombre que construyó ciudades, el hombre que fortificó toda una nación, ahora tenía que pasar el resto de sus días apartado de la sociedad, en una cabaña fría y oscura hasta el día de su muerte. Esto me lleva a decirte hoy que hay oportunidad para arrepentirte. El Señor me pone en la situación, en la circunstancia de decirte hoy que Él te está llamando, que Él quiere que no dejes de buscarlo. Y ya dijimos lo que significa buscar a Dios. Y vimos al final del sermón que no es cuestión de tener una vida religiosa. Es un asunto de que tu corazón esté colocado en la dirección correcta. Que persistas, no 10 años, no 20 ni 30, sino todos los días de tu vida. Porque aún 52 años para Uzías no fueron suficientes. Quiero invitar a la iglesia a ponerse de pie. Eliezer. Y quiero hacerte un llamado. Quiero llamar a la iglesia a buscar más de Dios. Y si tú crees que necesitas más de Dios, si tú necesitas inclinar tu corazón a Dios, si tú necesitas disipar cualquier duda, te invito a pasar al frente, porque quiero orar por ti. Pero también te quiero invitar a que vengas aquí al frente si quieres que Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador. Si quieres que Jesucristo te dé vida eterna, hoy es el día para venir acá y decir: Dios, reconozco que soy pecador o pecadora. También acepto que tu Hijo Jesús murió en la cruz por mí y que Él es el único que puede quitar mi pecado y hacerme tuyo. Me arrepiento, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Ven y entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Si esa es tu oración, si ese es tu deseo, yo te invito a pasar aquí al frente. Abandona la pena, abandona la vergüenza y da el paso de fe,
porque Cristo te está llamando. Amado Dios y Padre Celestial, creemos que tu palabra, al ser predicada, llevará su propósito y traerá consigo el fruto de ella misma. Señor, aquí hay corazones que necesitan inclinarse hacia ti, que han estado distraídos con las cosas del mundo, que han considerado más atractiva la vida del mundo. Perdónales y permite que ellos puedan reorientar su vida hacia ti, que ellos te puedan buscar de todo corazón, que puedan depender de ti para que tú los prosperes en lo material, pero en lo espiritual también. Bendice a las almas que aún no han tenido un encuentro personal contigo y permíteles conocerte como el Salvador de sus vidas. Señor, llévanos a nuestras casas con tu paz y con tu bendición. Permite que esta semana podamos venir a la iglesia a orar, a entregarte estos días en ofrenda a ti, en oración. Bendice a cada quien en sus necesidades y en sus conflictos personales. Ayúdales. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.